¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos al primer programa del mes de febrero. Ya estamos en la quinta temporada y es para aplaudir el fanatismo que le han puesto ustedes a este canal gigante de automovilismo, cada vez más grande, no solo en Latinoamérica, también en otros países del mundo, por supuesto muy fuerte en la Argentina, porque hemos llegado a las 6 millones de visualizaciones en el canal de P1 en YouTube, y la verdad que se lo tenemos que agradecer a ustedes. Tenemos como meta llegar a los 50.000 suscriptores en esta temporada, ya vamos casi por los 32.000, creo que lo podemos lograr. Tercera parte hoy y última de esta magnífica y muy rica entrevista a Eduardo Ramírez, que realizó mi compañero Diego Sorrero. Nos vamos a meter en la temporada de Gastón Mazacane en la Fórmula 1. Bueno, todo termina, el segundo programa termina con la desvinculación y la decisión abrupta de Esteban Tuero de bajarse de la Fórmula 1, lo cual va a provocar la generación de varios juicios y tratar de Ramírez de reinventarse con un piloto que ya estaba bajo su ala, que era Mazacane. Mazacane que no tenía un gran historial de victorias ni de campeonatos, solo aquel título en la Fórmula 2000 italiana, pero después había competido en la Fórmula 3, en la Fórmula 3000, pasa a ser tester de Minardi sin un gran peso en el historial, pero sin dudas su estado físico muy bueno. Y el 1 a 1 entre el dólar y el peso argentino colaboró en que la economía argentina consiguiese fácil ese dinero, o un poco más fácil que hoy, por ejemplo, para conseguir el dinero para esa butaca que va a utilizar Gastón Mazacane en la temporada 2000, cuando Minardi decide que un piloto argentino o un brasileño iban a tener que acompañar al español Marc Gené. Y ahí surge esa famosa prueba, ¿no?, entre Norberto Fontana en el Minardi junto con Max Wilson. Bueno, ¿por qué Mazacane no va a esa prueba? No es comparado y termina siendo una gran jugada de Ramírez, lo va a contar en este programa. Nos vamos a meter en la temporada de Mazacane, en la cual tiene un 8º lugar como mejor resultado en el Gran Premio de Europa, en Nürburgring. Después termina 12 de las 17 carreras y Ramírez se va a quedar en ese Gran Premio de Estados Unidos, en Indianápolis, donde Gastón peleó desde el tercer lugar, luego de varias detenciones en los pits. Peleó con Mika Häkkinen, con el McLaren, ¿no? Una carrera muy lluviosa. Bueno, Gastón tiene que abandonar esa competencia, pero fue un hito y algo muy recordado en esa competencia. Luego vamos a pasar al 2001, porque salta al equipo Prost, solamente 4 competencias, las exigencias de la empresa televisiva que lo acompañaba como sponsor y la no muy buena convivencia con el equipo Prost. Pero bueno, nos vamos a meter en esta riquísima experiencia que fue entrevistarlo a Eduardo Ramírez luego de tantos años que haya pasado todo esto de Esteban Tuero y ahora con Gastón Mazacane. Tercera parte de la entrevista de Ramírez en P1. Se baja Tuero, los contratos se convirtieron inmediatamente en juicios. En todas las empresas que habían puesto dinero para que haya un piloto argentino y eso, querían el dinero de vuelta, estaban pagados los anticipos. Había cierta interpretación que para Minardi era una cláusula de fuerza mayor, porque él no podía obligarlo. Entonces, bueno, esto terminó en una negociación y la verdad que se terminó bien con todos los sponsors. Ninguno terminó legales ni nada por el estilo, pero era un momento muy difícil porque, bueno, cuando aparece un nuevo sponsor de Minardi, que es Telefónica, un poco solucionó el apriete y Minardi dijo, bueno, devolvamos la plata a todos y terminemos como amigos y veamos al futuro. En ese momento nosotros habíamos tenido contacto ya en el 98, que lo estábamos mirando en la Fórmula 3000, a Gastón Mazacane. Y habíamos pensado en incorporarlo y que podía ser a futuro un tester. Gastón era rápido, le habíamos visto ciertas características que funcionaba bien, cometía muchos errores, entonces había ciertas cosas para ver, y Minardi tenía entusiasmo con Gastón. Entonces en 1999, en el año que no corrió Esteban, decidimos que Gastón, sacarlo de la Fórmula 3000, hacemos un acuerdo en que yo empiezo a ser su manager, y que lo mandamos a correr Sport Prototipos con Giovanni Lavalli, que es un piloto que, bueno, ganó Daytona, un experimentado, un piloto grande del Endurance, y fue con una Ferrari, esas 333 que eran divinas,
a correr el campeonato. Ganó en Inglaterra, o sea, funcionó muy bien, pero la idea era ponerlo más en una categoría de endurance para que sea menos sprint y menos errores y bajarle un poco los decibeles. En el medio Gastón entrenó como pocos pilotos vi en mi vida de los que yo tuve. Físicamente estaba óptimo ya para correr en Fórmula 1 un año antes de que le llegara la hora de correr en Fórmula 1. Hablaba y escribía en inglés y en italiano perfectamente y vivía la mitad de su tiempo que no estaba en el gimnasio con el equipo. O sea, de alguna manera, rápidamente este tester era de la familia Minardi. A tal punto que en algún momento ya Minardi se levantaba a la mañana, agarraba el perrito, el diario y se iba a desayunar con Gastón, que vivía en el mismo edificio. Entonces era un poco como que se integró rápidamente Gastón a la familia y lo querían mucho en el equipo Minardi en aquel momento. Hasta el día de hoy lo quieren mucho. Cuando va el Minardi Day son todo abrazos para Gastón. En aquel momento Gastón era de los pilotos que más fuerte vi entrenar y más fuerte vi trabajar con sus ingenieros y su equipo. Hiper profesional, hizo un trabajo muy bueno. Nadie llega a la Fórmula 1 así porque sí. Solo para subirse hay que hacer muchas cosas y él las hizo. Pero bueno, Telefónica que hace C99, lo incorpora Margenet, viene Luca Badoer, que es el que sustituye a Esteban, que viene como un premio que le dio Ferrari por tantos años de tester sin correr. Ferrari lo pone allí. Y bueno, Telefónica toma la decisión de ser el sponsor casi único del equipo. ¿Se acuerdan esos Minardi que eran amarillos, así ese color medio verde Telefónica con todos colores? Y los colores, cambiar todos los colores del equipo. Y dentro del contrato, ellos dicen un piloto español. Y el otro piloto, las dos filiales que más habían ganado dinero en el año 99 estábamos, en el mundo eran Argentina y Brasil. Entonces le puso a Minardi que tenía que elegir un piloto argentino o brasileño. A partir de allí se determina los que se probaron, y va a ser Norberto Fontana, ya que estaba en ese momento no con Felipe, sino con los hermanos Gastaldi. Mis amigos también, ¿no? Antes habíamos estado juntos, ahora estábamos en veredas de enfrente. Este es el mundo de los managers, que es por ahí es un poco lo que estamos dando a conocer, cómo funciona. Max Wilson de Brasil, y iban a hacer un ensayo en Valencia, iban a comparar lo que hacían los pilotos contra lo mejor que había hecho el equipo en una prueba en ese momento. Yo cuando llega el ensayo de Valencia, que los invitaron a los tres para andar, Gastón no va. Yo le aviso a Minardi que Gastón no va al ensayo de Valencia, y probaron Fontana y Wilson, que anduvieron muy bien los dos, estuvieron a unas décimas de lo mejor que había hecho, creo que Badoer allí. The feeling, the rear tires are very soft, and it feels, the car's moving a lot, so it's because I think, the circuit pickup. Lento 0.9 metri al secondo. Direzione 310 gradi. Yo sabía que el auto había evolucionado casi un segundo durante el año. Entonces lo que yo pido, digo, Gastón no puede ir a Valencia, pero podemos hacer un test en Mugello contra lo mejor que hizo Margenet. Por supuesto, cuando empezaron a ver, estuvo Fontana y Wilson a 2-3 décimas de lo mejor del equipo, y Gastón estaba a 2-3 décimas más rápido que lo mejor del equipo. Eso sé yo, que el Telefónica dijo, va a Gastón. El laburo del manager ahí fue un poco para ayudarlo. La verdad que los tres estaban en un nivel como para haber podido manejar el Fórmula 1 perfectamente. Y bueno, a partir de ahí empieza una relación de Gastón con Minardi que fue muy buena, y inclusive creo que es uno de los, así como Guerra y esos, son esos pilotos que están en el cariño de la escudería. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto.
Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. El año de Gastón, primero trabajó muy duro, muy duro, todo el año. Gastón se adaptó rápidamente, no cometió los errores básicos que cometen los pilotos nuevos en Fórmula 1. Le tocó un compañero de equipo que además de rápido venía con un año arriba del auto. No desentonó frente a él, digamos, el equipo le ganó, pero no le ganó en forma abismal. Algunas veces estuvo adelante. Les tocó un tester complicadito, que tratábamos de no coincidir nunca, que era Fernando Alonso. Era el probador del equipo en aquel momento. Después de que gana la Fórmula Nissan, el premio fue... Esto me corre un minuto de la historia de ambos. El premio de la Fórmula Nissan era probar, creo que fue en Valencia también, el Minardi de Fórmula 1. Le daban un ensayo con la prensa, con todo. Unos días antes había una prueba en Fiorano donde estaba probando Gené y Gastón. Lo traen al chico que había ganado el premio y le dicen, bueno, que dé unas vueltas al final del ensayo para que no se le pare el motor, para que no está la prensa, para que funcione más fluidamente en el ensayo de Valencia. Yo no me acuerdo si dio 5 o 6 vueltas, pero en la sexta vuelta lo pararon y lo llevaron al restaurante enfrente a firmar un contrato. Sin nada en el medio, hablaron con Adrián Campos, que era su manager, que estaba ahí, y se fueron a llegar a un acuerdo para que quedara bajo la esfera de Minardi. Ese año 2000 que venía, a Fernando Alonso le tocaba ser el tester del equipo. Minardi, el que es tester, prueba poco, ¿no? Porque por un tema de dinero. Pero bueno, él corría la Fórmula 3000 junto con la Fórmula 1 y lo teníamos en el VIP de Minardi con un volante de mentira explicándole a los sponsors argentinos para qué eran todos los botones y eso. Así que lo teníamos haciendo carrera para después llegar a la Fórmula 1, ¿no? Lo de Gastón fue muy bueno, hubo episodios lindos, hubo este casco que están viendo está aquí en el escritorio, si lo miran bien está lleno de picaduras de piedras en el frente, se nota como saltada la pintura. Y es el casco de Indianápolis de Gastón, que fue un momento donde en algún momento Gastón estaba segundo en Indianápolis y iba segundo. Fue un día complicado con los neumáticos, el agua y eso, y se dio la circunstancia que, bueno, por casualidad o no, tuvo la mejor opción.
Y bueno, venía Schumacher adelante, y lo tuvo a Häkkinen peleando un motor de vueltas que no lo podía pasar. Giornata nera per Häkkinen. Sarà interessante poi Stella Bruno sentire il Trulli, perché molto probabilmente deve essere successo qualche problema nel montaggio dei pneumatici. Però che personalità, Gaston Mazzacane, sempre considerato un po' la Cenerentola della Formula 1, tiene testa ad Häkkinen con autorevolezza y con decisión. Gastón por la radio preguntaba, ¿lo dejo pasar? Y nosotros le gritaban todos que no, por el puesto, o sea, no te estás sacando la vuelta. Uno no está acostumbrado a pelear contra Schumacher y Häkkinen con el Minardi, pero bueno, por unas cuantas vueltas se dio esa pelea, me quedó la foto de esa torre con todas las posiciones de Indianápolis donde está el auto de Gastón segundo. Esto lo demoró un ratito a Häkkinen, después la carrera, la verdad llega siempre, digamos, ¿no? Esto duró un rato. Pero cuando terminó la carrera fue muy gracioso porque se acercó Schumacher y le dio un abrazo a Gastón porque le dio una manito. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Gastón corrió muchos años en Italia, en la Fórmula 3, y tuvo mucho con equipos italianos y vivía en Italia. Y él tenía una muy buena relación con la prensa italiana y con la prensa, y no tanto así con la prensa inglesa, básicamente además porque lo criticaban bastante. Entonces la relación con la prensa de Inglaterra, digamos que era bastante fría. Gastón hablaba bien inglés, muy bien, y escribía en inglés en aquel momento y se entendía con su ingeniero. La última radio en Fórmula 1 en que se habló en italiano fue la de Tuero en 1998. A partir de ahí se reguló que todas las comunicaciones eran en inglés. Entonces, hasta el día de hoy, Ferrari habla en inglés, no importa la nacionalidad o lo que sean, todos son en inglés. Y bueno, Esteban le quedó la última radio en italiano y él se manejaba muy bien, escribía, y su ingeniero y trabajo era en inglés. Gastón hizo 2 años en Fórmula 1. Pues. Él cumplió lo que todos hubiéramos querido, con Tuero también, era emigrar a un equipo superior. Él termina su año en Minardi y continúa en el equipo Prost. Después Prost pasó lo que pasó y es otra historia, pero él logra pegar el salto a un equipo que ya tenía un Prost con motor Ferrari, pasar del Minardi. En la Argentina yo creo que pesa un poco el apellido, porque se mezclan cosas del folclore local. Y básicamente yo a veces lo leo, uno tiene una visión un poco distinta. Yo a veces leo opiniones y hasta algún periodista, y hay gente que sabe mucho, que opina porque Gastón era esto, el otro, y yo sé que no lo fueron a ver nunca en un circuito correr. O sea, opinan por lo que vieron un poco por la tele, por lo que le contaron, por el chimento. Ustedes parten de la base, como siempre digo, Fórmula 1 hay piloto bueno y buenísimo. No hay malo. El malo dura 2 carreras, 3. Nadie se banca en un presupuesto de montones de millones de dólares un tipo que pierda segundos. Podrá ser mejor, uno ve si evoluciona. Gastón hizo un periodo, por supuesto, nadie nació sabiendo, pero hizo un año correcto, donde terminó el año sin hacer muchas macanas y habiendo progresado, estando mucho más cerca de su compañero de equipo a fin de año. Eso le valió que vino un señor Prost y dijo, vení con Jean Alesi. Yo hice el acuerdo con Alain Prost, que da para un capítulo entero para hablar de cómo era Alain Prost, que era una personalidad bastante especial. Me acuerdo el día que lo conocí,
era llamativo, él tenía la oficina en un lugar que se llamaba Guyancourt, cerca de Versalles, estaban ahí unas oficinas preciosas. Una persona que parecía tímido al hablar, que daba la mano muy blandita, así, hablaba medio con una voz suave. Y me llamó la atención que no, la único adorno que tenía en esa oficina, por lo menos, que tuviera que ver con el automovilismo, era un casco de escena. El tipo no tenía un casco de él, no tenía fotos de autos, no tenía todas las cosas que nosotros vemos acá, los que nos gustan los autos, solo tenía en un estante ahí junto un casco de escena. También era raro en él que uno se imagina, lo tengo a Prost en el muro, el tipo está indicando, no hablaba con los pilotos prácticamente. Yo creo que fue uno de los mejores pilotos de la historia, sin duda. Uno, por lo rápido y por lo técnico, o sea, un balance de los mejores, porque por ahí alguno que era más rápido, era más valiente, o era más, pero este tenía un muy buen equilibrio de todo, y sin duda, uno de los peores jefes de equipo que conocí. No la tenía tan clara para dominar un equipo. Tal vez hubiera sido mejor que le hubiera sido un asesor en su equipo y no comandarlo. Porque el equipo Prost en ese momento, yo me acuerdo que teníamos, el auto se hacía en Inglaterra, los tipos que lo armaban en Francia, uno iba a la oficina de Motorsport, estaba Vila del Prat, nosotros, se hablaba en castellano, en la parte de los motores venían todos italianos, era una especie de torre de Babel donde no se entendían. Hubo problemas cuando juntaron el motor con el chasis de pulgada y milímetro, cosa que parecería una locura en estos tiempos, pero que llegó a pasar. Durante ese año pasaron dos cosas, que son los que marcan la salida de Gastón de la Fórmula 1. Yo personalmente estábamos para firmar con Arrows ese año. Es más, Gastón prueba la Arrows. Y estábamos para firmar con ellos, pero el sponsor PSN, cuyo presidente era francés, dijo, vamos para Prost. Y tuvimos que seguir lo que marcaba el sponsor, porque bueno, sin ellos no podíamos ir a Arrows. Ellos querían ir a un equipo más grande. Es más, primero intentaron, dijeron, compramos Minardi, PSN, no se llegó al acuerdo, entonces dijeron, vamos a Prost. Y durante ese año, que lo vimos correr a Gastón, que no llegó a fin de año, quebró el equipo y el sponsor. Quebró PSN y quebró el equipo Pro, por lo cual al final de ese año cambiaron, como no sé, no quiero mentir, pero deben ser 6 pilotos durante el año, iban bajando uno y subiendo otro para obtener alguna recaudación por algunas carreras. Fue un final medio triste del equipo Prost. PSN dejó de pagar, Prost también dejó de pagarle a todo el mundo, estaban en una situación donde lo salvaron 2 o 3 veces y en un momento dijeron, bueno, que lleguen a fin de año y se terminó. Pero fue un momento muy difícil financiero. Y dentro del contrato de Gastón, que yo lo había objetado, tenía una cláusula de performance puesta con respecto a su compañero Alesi. Una cláusula para que el equipo estar suelto de manos para cambiar el piloto cuando quería. Eso estaba el día que firmamos. Me senté con PSN, le dije esto así, y ellos dijeron, bueno, si el piloto no va, subiremos otro latinoamericano, pero dejala como está, y no hubo forma de cambiarla. Entonces, llegado a un punto, le dijeron a Gastón, mira, vamos a aplicar la cláusula de performance, y viene Burti, no me acuerdo quién era, Burti me parece que era, que venía con la chequera, y después siguieron cambiando durante todo el año a pilotos que le ponían dinero, hasta que a fin de año el equipo cerró y terminó en una quiebra. Fue duro para Gastón dos cosas. El pase a Prost no fue fácil. Yo me acuerdo el primer día que fuimos los dos a Prost y estábamos medio perdidos, porque era saltar a un equipo grande, donde mucha gente, muchos departamentos, empezar a entender a todos, era un salto. O sea, Minardi es grande, pero el otro era mucho más grande. Y esto acá en la familia no existía ni había. Pero yo creo que Gastón a eso se adaptó, nunca se llegó a encariñar. Y bueno, con Alain Prost, personalmente en aquel momento yo no terminé bien, porque estaba peleando, me estaban aplicando una cláusula injusta, nos sacaron el dinero, un montón de cosas, estaban subastando las cosas. Y muchos años después nos volvimos a encontrar en la Fórmula E, que yo organizaba la carrera. Nos vimos, hola, digo, ¿te acordás? Yo soy el manager de Gastón, sí, esto, el otro. Y había un ambiente de bronca que duró desde la época. Me dice, almorzamos juntos, y tenía la opción de pelearme o almorzar con Prost. Elegí almorzar con Prost. Gastón, si hubiera seguido un año más en Minardi o hubiera ido a Arrows, seguramente hubiera hecho por lo menos otro año más en Fórmula 1. Fue un impacto, él de repente ya estaba en su segundo año de Fórmula 1, estaba pensando un poco más,
le tocó una Alesi yéndose, con lo cual era un libro abierto, le mostraba todo y lo ayudaba mucho, con lo cual Gastón en ese año, yo creo que ese medio año, técnicamente él progresó porque tenía al lado un maestro de lujo que paraba y le decía todo lo que le pasaba al auto. Y no tenía ningún secreto y lo ayudaba y se metía con el auto de Gastón. La verdad que se portó muy bien Jean Alesi. Y bueno, de repente eso y muy poquito después la nada. Pero la Fórmula 1 es así, no tiene corazón. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Pechito siempre se manejó mucho con su papá, su familia, y no tuvo, a pesar de que estuvo con Bruno Michel, o estuvo ligado a Renault, y tuvo varios managers, ahora tiene al hijo de Todd. Yo creo que él se manejó muy bien. Tengan en cuenta, si ustedes dicen, mire, Eduardo Ramírez capaz que es bueno para el básquet, en NBA hay 600 tipos que participan en la NBA, en Fórmula 1 hay 20. Es muchísimo más difícil llegar a la Fórmula 1 que a la NBA. Esto hay que entenderlo. Pechito, hay 2 o 3 veces yo colaboré con él, no diría que fui su manager, fui un colaborador en varias etapas, en la etapa de la Fórmula 3000, de la GP2, en el principio, cuando se fue a correr karting en Europa, que Minardi le ayuda con un equipo allá para que pruebe y empiece. Pechito corría en karting, era un nene, yo tengo algunas fotos que no lo pueden creer, no había subido nunca a un auto y tenía un saquito con el escudo de Minardi, porque Minardi ya lo estaba viendo. Cuando llega a Europa y gana el europeo, el nexo fue Giancarlo Minardi en aquel momento. En un momento, esto lo dejo para que reflexionen vos y los que nos están viendo, se abre una puerta donde él tenía la posibilidad de renovar su contrato como tester en Renault, con una posibilidad de quizás correr un año después o no, pero tester en Renault. Y por otro lado, viene Minardi y le ofreció correr en Fórmula 1. Teníamos las 2 alternativas. La decisión fue ir a Renault. Si hubiera sido la otra, hubiera corrido en Fórmula 1, pero si uno supiera lo que va a pasar después, tal vez lo lógico es subirse al que parecía un equipo que estaba ganando el campeonato del mundo. Pero bueno, ahí fue una de las posibilidades que tuvo Pechito de correr en Fórmula 1. Yo de alguna manera a veces me lo reprocho, porque no hicimos toda la fuerza para apuntar por ahí, porque finalmente Alonso, Weber y un montón, Fisichella y otros, pasaron primero por Minardi, después fueron un equipo grande, y yo estoy seguro que Pechito hubiera hecho algo destacadísimo ahí, y seguramente hubiera saltado a otro equipo. Pero bueno, había que renunciar a Renault cuando era el campeón del mundo, ¿no? Esa fue una decisión, y bueno, después vino el episodio del US F1, en la cual me vi un poco involucrado, pero lateralmente. Cuando estaban cerrando el USF1, estaba Felipe y un grupo que empezaron a manejar esto, cuando llega medio al final me piden a mí, nosotros teníamos el equipo del Automóvil Club en GT1, que era una Ferrari, donde, bueno, corrió López, Tuero, Mazzacane y Basso, que también tenía toda la colección de mis pilotos corriendo en el Mundial de GT. Entonces, cuando llega lo de Pechito López, el propio Automóvil Club me dice, mira, necesitamos los sponsors para que Pechito corra en Fórmula 1, cancelamos el proyecto del GT1. Yo tenía un acuerdo para hacer una Maserati al año siguiente del equipo Vitafone, del ACA, y bueno, se canceló, el auto ganó el campeonato del mundo después, y se canalizó los sponsors que tenía eso hacia Pechito, ahí es donde me veo involucrado.
Cuando todo llega el momento de los anuncios y todo, yo recibía noticias de que el equipo no estaba funcionando, que habían cerrado su puerta, que los ingenieros estaban en la casa, y acá es como que seguía esto, una cosa media extraña. Es más, yo avisé, como correspondía en aquel momento, de que algo no estaba bien. Y bueno, no estaba bien, el auto tenía un monocasco solo, la gente estaba en la casa, el equipo estaba cerrado y acá estaban anunciando que iba a correr en Fórmula 1. A partir de ahí, en aquel momento el Automóvil Club me hace que me den, diciendo, bueno, Eduardo entiende de contrato de Fórmula 1, sabe más, que revise un poco los contratos, estamos yendo a un Chapter 11, a una quiebra en Estados Unidos, y me piden a mí que le pegara una mirada a los contratos. Los contratos tenían cláusulas insólitas. Entre ellas, por ejemplo, decía que para que Pechito López quedara libre de ese contrato, el equipo tenía que faltar a 5 carreras seguidas de Fórmula 1. Eso no lo vi nunca. El equipo no va a una carrera de Fórmula 1 y se acabaron los contratos. Entonces, cuando se cae el USF1, que empieza a hablar si iba a la Hispania, ¿se acuerdan que había relaciones? Y dice, mirá, los sponsors son míos, no son de él. Y yo tengo el contrato y no te lo libero por 5 carreras, así que bueno, hagamos un negocio. Nada prosperó y lamentablemente ahí se perdió la última oportunidad que tuvo de subirse en Fórmula 1. Pero bueno, esto lamentablemente fue una cosa media escandalosa, ¿sí? Fue único en la historia. Y un poquito tiempo antes, el señor Eccleston mandó el mensaje, no manden dinero. Y bueno, y el entusiasmo, y que si venía el piloto de la India, y que esto, y fue dinero. Yo creo que invariablemente la Argentina va a tener algún piloto cerca de la Fórmula 1, porque la propia Argentina, si mejoran las cosas, eso aquí es una pasión, y si hubiera un piloto de Fórmula 1, digamos, aún tuvimos pilotos como Tuero, Mazacán en equipos muy del fondo y eso, y acá era un movimiento. El Gran Premio de Argentina hizo 40 puntos de rating, y Tuero largaba último. El movimiento que se genera en la Argentina a través de eso es muy importante. Si el mercado se vuelve más interesante, si tenemos más apoyo, yo no tengo dudas de que vamos a tener nuevamente un piloto de Fórmula 1. Pasaron muchos años, pero cuando se fue Reutemann hasta que vino Tuero también. Lo vamos a volver a tener sin dudas. No sé cuál de estos jóvenes que está dando vuelta es, todos van muy bien, todos están siendo vistos, o sea, un Colapinto lo están mirando y tiene buenas posibilidades, Fenestras también, está ligado a alguna marca, Marco Siebert está volviendo ahora a correr en las series Le Mans, con lo cual es el que le ganó el campeonato a Mick Schumacher, o sea, tenemos una serie de jóvenes que están dando vuelta que ojalá alguno de ellos, yo no... Me corrijo, no dije que va a correr en Fórmula 1 mañana para no generar ninguna expectativa. Pero por ahí lo vemos con la remera, en un simulador y empezando a trabajar con un equipo y bueno, a partir de ahí depende de ellos, ¿no? El Gran Premio de Argentina es un condimento importantísimo para el piloto y el piloto es un condimento importantísimo para el Gran Premio de Argentina. Van de la mano. La gente, evidentemente, si tenemos carrera y piloto argentino es un suceso para los dos. Entonces, sin duda, si vamos hacia un gran premio algún día y empezamos a pensar en tener una carrera, hay que pensar inmediatamente en tener el piloto. Nosotros tuvimos la caída del Gran Premio de Argentina, que pasó en el año 99, que no se pudo hacer más. Fue una dificultad muy grande para Gastón el que no hubiera carrera en Argentina. Y el Gran Premio de Argentina con Tuero fue el que mejor funcionó económicamente de todos los que se hicieron. Entonces eso por lo menos dejó claro en papeles y números que se necesitan uno al otro. Si antes estábamos a 14.000 kilómetros, ahora estamos a 30 de Europa. Pero no es imposible. Y yo creo que vamos a volver a tener un piloto de Fórmula 1 y ojalá podamos volver a tener un gran premio, que sería maravilloso. Y se terminó, era el capítulo final de esta entrevista con Eduardo Ramírez, de algo que ha sucedido hace ya más de 20 años. Y siempre con Diego decimos qué bueno es tratar de lograr estas entrevistas porque aclaran muchas cosas que habían quedado en el tintero, en la nebulosa en ese momento, ¿no? Y tratar de a veces como periodistas de escribir, en el caso mío en el diario Le, o de hablar de Diego en tantos programas radiales y canales sobre qué sucedía en Europa. Por eso es tan valedero, porque entrevistar a una persona que estuvo tan en la cocina de lo que pasó con Esteban Tuero y Gastón Mazacane en Minardi y lo de Gastón en el equipo Prost,
porque te aclara o ata muchos cabos que habían quedado realmente sueltos, aunque sea un dicho así muy común, pero es realmente lo que pasó. Y después me quedan algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Eduardo Ramírez hubiese trabajado realmente firme con Pechito López? ¿Habría llegado a la Fórmula 1? Pecho estuvo realmente cerca, estaba en el equipo Renault, equipo Tester, y ahí sí tal vez la economía argentina no le jugó a favor a Pecho, que tenía que demostrar absolutamente todo, ser Ayrton Senna, porque la economía, el dinero que podía llegar a aportar Argentina estaba a contramano de algunos pilotos europeos, en el caso de Robert Kubica, que formaba parte de ese plan de pilotos, de escuela de pilotos del equipo Renault. Bueno, entonces hubo un par de carreras que en la GP2 no se mostró Pecho como tal vez se hubiese querido y eso le jugó en contra. Ahora, Ramírez había adelantado en su momento en la parte interna de esta cocina del que el USF1 no iba a largar. ¿Qué hubiese pasado si Ramírez hubiese estado más relacionado al tema? Bueno, sin dudas un tipo muy controvertido, Ramírez en el ambiente, muy abierto en esta entrevista con P1, lo que no se le puede sacar el mérito que se movió realmente muy bien y subió a los dos últimos argentinos que tuvo el país en la Fórmula 1. ¿Tendremos alguna vez algún gran premio nuevamente o algún piloto otra vez? Eduardo lo ve lejano, pero tampoco imposible. Nos vemos la semana que viene con otra muy buena historia que ya estamos preparando aquí en P1.